Gloria al Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor, damos gracias a Dios en este otro miércoles de ministerio que nos permite el Señor, que podamos compartir a través de estos medios del Facebook Live el estudio de su palabra, miércoles de ministerio, en la serie de este año 2026, Cara a Cara con Jesús. Amén. Una serie que tiene como propósito y fin que tengamos una revelación clara, directa, de lo que es tener un encuentro profundo, íntimo con nuestro Señor. Amén. Esa transformación que vamos a lograr a través de esa comunión con Él, estudio de su palabra, oración, ayuno, amén. Y sobre todo tiene como misión esta serie del año a que cuidemos esa relación con Dios, amén. A animarte, motivarte, exhortarte, a valorar ese tiempo de intimidad con Él, bendito Dios. Y que nos encontramos en el estudio del Evangelio de Mateo, Nuevo Testamento, lo hemos dividido en 3 partes. Hoy vamos ya a culminar con la segunda parte de este bosquejo. Lo hemos dividido este evangelio en 3 partes, bendito Dios, y ya hoy vamos a culminar con la segunda parte, amén, bendito Dios. Y en obediencia al Señor, pues estamos aquí en el cumplimiento del servicio de llevar la palabra a través de estos medios, miércoles de ministerio, pastora Gretchen Vallejo y mi esposo, pastor José Vallejo, de Centro de Restauración y Vida desde Washington State, la ciudad de Tacoma. Los bendecimos y damos gracias a Dios por sus vidas, amén. Así que estamos entrando ya de lleno en el cumplimiento de la misión de Jesús, ¿verdad? A través de su Hijo, nuestro Señor, según lo narra Mateo. Vamos a orar, estamos más que listos para comenzar y entregar lo que por gracia hemos recibido. En el nombre poderoso de nuestro Señor, amén. Amantísimo Padre, Hijo, Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo, gracias por el privilegio y la oportunidad que nos permite de continuar llevando tu palabra a través de estos medios, porque a ti así te ha placido, Señor, a ti toda la gloria y honra. Una vez más pedimos que tu Santo Espíritu haga la obra en las vidas y que así como me entregaste esta palabra, Señor,
que sea entregada, deliberada, que sea agradable a ti todo lo que aquí ocurra, que no ocurra nada que no venga de ti. Espíritu Santo, haz la obra en cada uno de nosotros los que te conocemos. Haz la obra en aquellos que no te conocen y te presentamos una vez más a cada vida que va a estar tanto en vivo como grabada y a través de los medios o en la página de YouTube. Señor, yo te doy gracias, Señor. Pedimos que seas tú haciendo la obra, especialmente donde hay hambre y sed de ti. Oramos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Bendito Dios. Y estamos en un horario especial, 6 de la tarde, hora Pacífico, porque, ¿verdad? Hemos entendido que estamos ya entrando un poquito a más profundidad y nos tardamos un poquito más y respetando el tiempo, a la diferencia de hora de muchos de ustedes que entran desde la hora del este, hora internacional también, respetando eso, ¿verdad? Y a petición de velar y cuidar por esa parte en cada uno de ustedes también, ¿verdad? Considerando y tomando en cuenta eso, estamos por aquí, amén. Y bueno, siempre nos gusta compartir un resumen de lo que hemos estado viendo la semana pasada. Vimos todo el capítulo 17 en donde vimos los temas de la transfiguración, ¿verdad? Esa transformación divina de nuestro Señor Jesús ante 3 de sus discípulos y apóstoles, ¿verdad? Ese círculo íntimo tan importante que nos enseña el Señor y fue Pedro, ¿verdad? Jacobo, Santiago el mayor, para diferenciarlo del otro, ¿verdad? Menor, el otro apóstol, y su hermano Juan. Ellos tuvieron ese privilegio de poder experimentar la transfiguración de Jesús en un monte alto. Y la semana pasada, por ahí está el video corriendo a través de nuestra página y también pueden encontrar los videos que estamos compartiendo y los que hemos compartido a través de también un estudio bíblico que hicimos como Escuela Inspiración. Bajo esa página también la encuentra en Facebook, pero que ahí va a encontrar los videos con relación a estas cosas que hemos estado hablando. Así que hoy, como siempre, hacemos como un resumen de lo que vimos la semana pasada, amén. Y que este evento de la transformación de Jesús marcó grandemente, número uno, la fe de sus discípulos, porque, ¿verdad?, necesitaban fortalecer su fe para, número dos, lo que venía. Él los estaba preparando para ¿verdad?, la muerte y su resurrección, y ellos la iban a necesitar. Ellos iban a necesitar acostumbrarse a esa ausencia física, invisible, intangible de Jesús, ¿verdad? A que se acostumbraran a que Él iba a dejar al Consolador. Él los estaba preparando para ese momento. Y en ese capítulo 17, pues también vimos más acerca de la expulsión de demonios. En ese caso vimos, ¿verdad?, la del lunático, y que el Señor Jesús nos enseña, cuando vimos esa parte, esos versículos, ese tema, la importancia de la oración y el ayuno, cuando le enseñaba a sus discípulos que ese género, porque ellos ya le habían traído a ese joven, ¿verdad?, con ese demonio, joven, ¿verdad?, lunático, según ese padre, ¿verdad?, entendiendo esto porque quizás era epilepsia, es lo que dicen muchos teólogos, según, ¿verdad?, la Biblia nos lo expresa, pero que lo importante es la enseñanza que Jesús le dio a ellos, a sus discípulos y a nosotros hoy, de que ese género solo sale con oración y ayuno, o sea, con una cercanía a nuestro Señor Jesús efectiva, ¿verdad? Y Él lo hizo enseñándoles estas cosas. Entre otros temas, también vimos ahí otro milagro con el pez, en donde Pedro encontró una moneda que podía sufragar tanto el impuesto, ¿verdad?, obligatorio que tenían los hombres, los adultos varones en ese tiempo, con relación a las obligaciones del templo. En ese caso, ¿verdad?, se refería a ese tipo de impuestos. Y que nuestro Señor Jesús, a pesar de que refutó un poco y les enseñó a los discípulos, ¿verdad?, porque pues cobraban esto y eximían a los hijos de los sacerdotes, reyes, etcétera, perdón, los reyes, pero Él entonces dice: yo que soy, ¿verdad?, el Hijo de Dios, pero aún así le demostró a ellos la humildad. Él no dejó de cumplir con las responsabilidades que la ley exigía, ¿verdad?, en ese entonces,
porque de nuevo él no vino a abolir la ley, él vino a cumplirla y se sometió, cumplió con esas responsabilidades y tanto así fue que pagó también el impuesto, ¿verdad?, de Pedro, enseñando la importancia de cumplir con esas responsabilidades que tenemos, integridad sobre todo a la hora de cumplir nuestras responsabilidades por el bien de la fe. Amén. Así que eso fue lo que vimos la semana pasada y hoy ya vamos a entrar al finalizar este bosquejo, segunda parte, que lo hemos dividido este evangelio en 3 partes y ya hoy vamos a completarlo con relación a la misión de Jesús y ya de lleno vamos a entrar la semana que viene al capítulo 21, en donde ya vemos ya en progreso, ¿verdad?, la muerte y resurrección de Jesús, entre otros temas y enseñanzas que nos narra Mateo. Y hoy vamos a ver los capítulos 18, 19 y 20. Mucho material, no lo vamos a leer todo, obviamente, el tiempo no da, pero le dejamos mucha asignación. Bendito Dios. Y aquí vamos a ver en estos capítulos más de enseñanzas de nuestro Señor Jesús a través del uso de las parábolas, ¿verdad? Y especialmente con el tema del reino de los cielos, bendito Dios, a medida que se acercaba, ¿verdad?, su muerte y resurrección. Pero sobre todo vemos más sobre ese tema de la sumisión y la importancia de la humildad, que son cualidades y características importantes de un verdadero discípulo, bendito Dios. Así que vamos a comenzar leyendo en el capítulo 18, de los versículos del 1 al 14, eso sí los vamos a leer, con el tema de quién es el mayor, de los versículos del 1 al 5, luego bajo el tema ocasiones de caer del 6 al 14 y ahí vamos a comenzar, del 6 al 9, ocasiones de caer, y luego en el 10 y al 14 vamos a ver bajo el tema parábola de la oveja perdida, porque estos 3 temas están relacionados. De hecho, dan apertura a lo que continúa después y vamos a ver hoy, pero por eso los voy a leer corriditos. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos su palabra en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 14, y dice bajo el tema ¿quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, que es el mayor en el reino de los cielos, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Gloria a Dios. Bajo el tema ocasiones de caer, versículos 6 al 9 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ¿verdad?, siguiendo esa línea, que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, santo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno, santo. Y si tu ojo te es de ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Palabra de Dios. Y bajo el tema parábola de la oveja perdida, ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Dice, desde el 10 al 14, dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Santo, palabra de Dios, mucho material, muchos temas y principios que nos está enseñando aquí
nuestro Señor Jesús la palabra de Dios. De los versículos del 1 al 5, bajo este tema, hay una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús con relación a quién era el mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Y vemos aquí que nuestro Señor Jesús toma a un niño literalmente, ¿verdad? Físicamente, para contestarles de esa manera simbólica o comparativa, ¿verdad? Esa pregunta. Y no es que hay que ser como un niño así, ¿verdad? En cuanto a físico o a inmadurez, no, en sí, sino se está refiriendo a que un niño, ¿verdad? En su inocencia depende totalmente de alguien para que cubra sus necesidades. Entonces es lo mismo, él aquí lo que está dejándoles ver, que hay que depender por completo de Dios, ¿verdad? Eso lo vimos en el capítulo 6, por allá cuando vimos ese capítulo en Mateo versículos 25 al 34 con relación al sermón. Y en donde también nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, enseñó acerca de confiar en Dios, de depender de Él completamente, cuando ahí en el capítulo 6 se está hablando de la provisión de Dios, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y lo demás vendrá por añadidura, así que va relacionado. Aquí se está refiriendo, en otras palabras, a tener una humildad, una sencillez, una actitud como la de un niño. Y estamos, para aquellos que están entrando apenas ahora, en el capítulo 18 de Mateo, ¿verdad? Versículos, estamos ahora escudriñando del 1 al 5 y leímos del 1 al 14. Amén. Y que es eso lo que es el que, ¿verdad?, contesta la pregunta que ellos le hicieron, ¿quién es el mayor? En cuanto a que Dios también no mira jerarquía en ese aspecto, no mira posiciones, edad o cuánto hiciste o no, por eso dice la palabra y nos enseña, no es por obra, ¿verdad? No es por obra, no es por esas ambiciones personales, sino es la inocencia, esa sencillez, sin malicia, que son requisitos indispensables para entrar en el reino. Así que él estaba enseñando aquí, ¿verdad?, que así nosotros tenemos que acoger estas cosas. Si él se acogió a sí mismo, él a sí mismo también sencillamente el Señor Jesús esperaba un rey, y no, él era un Mesías sufrido y hermoso, y que esa era la lucha y la hostilidad y la persecución que estaba ocurriendo ahí, porque los líderes religiosos, los fariseos, estaban esperando, los legalistas estaban esperando a un Mesías, a un rey, y no un Mesías sufriente, ¿verdad? Y así en la naturaleza en que él vino, eso chocó en gran manera con ellos, santo, porque ellos pues ya se habían tomado la palabra de otra manera, las profecías de otra manera, no estaban teniendo revelación, amén. Y todo eso tenía un propósito, santo. Y bueno, en los versículos 6 al 9 continúa ahí bajo el tema ocasiones de caer, y leímos, continúa diciendo que cualquiera entonces que haga tropezar a uno de estos pequeños, ¿verdad? Y ese es otro simbolismo usando, ¿verdad?, la niñez en este particular, a los que creen en él, ese versículo 6, ¿verdad?, que creen en mí, dice el Señor, ¿verdad? Él está aquí haciendo una advertencia bien importante que nosotros no podemos tomar así a la ligera, ¿verdad? Dice que si van a venir situaciones, van a haber tropiezos, van a haber tentaciones, eso es parte de este mundo, de la naturaleza caída de este mundo. Pero que si nos prestamos como personas, un hombre, ¿verdad?, una mujer, un ser humano, a hacer piedra de tropiezo, mire, hay consecuencias, hay castigos, y nos está advirtiendo estas cosas para prevenir, porque no quiere decir que no vamos a caer. El que diga que esté firme, ¿verdad?, la palabra, ya mismo vamos a hablar un poquito más de eso cuando entremos al tema del divorcio. Saludos a nuestra hermana Jasmine, que está por ahí conectada. Dios te bendiga, hermosa, amén. Y de nuevo estamos en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a cubrir 18, 19 y 20. Ya terminamos con la segunda parte. Vamos hoy a terminar con la segunda parte de este bosquejo. Son 3 partes. Para ya la semana que viene, Dios primero, comenzar con la tercera parte de este bosquejo del Evangelio de Mateo y culminar este Evangelio santo. Que cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Muy rápido.
Y que bueno, aquí estamos leyendo en este tema de ocasiones de caer, versículos del 6 al 9 que leímos, que vamos a experimentar sí tropiezos, pero lo está comparando con que si ya nos prestamos para ser piedra de tropiezos, ¿verdad? A todos aquellos que creemos, que creen, hay consecuencias y tenemos que reconocer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque los tropiezos es parte de nuevo de este mundo, de la naturaleza del mundo caído, que llegan para probar nuestra fe, para revelar si sí o no somos fieles a Dios, tenemos que reconocer, y lo voy a hablar un poquito más cuando llegue el tema del divorcio, porque aquí lo enseña en el capítulo 19, hay consecuencias, entonces es mejor prevenir, porque aquí está diciendo bien claro, será echado en el infierno de fuego. Y yo no voy a profundizar en estas cosas, ya a medida que vayamos entrando a Lucas y a Marcos, vamos a profundizar un poquito más sobre este tema, ¿verdad? Del infierno, etcétera, cuando lleguemos a Apocalipsis, etcétera. Pero que sí que lo que aquí está enseñando es, primeramente leímos que en el reino de los cielos, ¿verdad? No hay una jerarquía que distingue quién es el mayor o quién es el menor. No, eso así no es que Dios trabaja. Y que como ese ejemplo que usó ese niño que hasta lo llamó, ¿verdad? Él buscó un niño físicamente para que ellos visualizaran lo que él les estaba enseñando, ¿verdad? Que había que ser así como ese niño, ¿verdad? Esa inocencia, para poder, ¿verdad? Tener un lugar especial. De nuevo, cualidades importantes como un discípulo. Ay, santo, bendito Dios. De humildad, esa actitud que es indispensable, esos requisitos. Y pues aquí nos está diciendo, inclusive, ¿verdad? Que estos pequeños, ¿verdad? Que no nos prestemos para ser piedra de tropiezo, porque hay consecuencias, hasta la salvación está en juego, santo. Y Dios nos perdona, sabemos, estudiamos que hay un pecado que es imperdonable, pero si nos está enseñando estas cosas, si Señor Jesús está enfatizándolo, es por algo, ¿verdad? Es por algo, porque de nuevo Él no vino a abolir la ley, Él la vino a hacer cumplir, pero no por eso vamos a aprovecharnos como muchas personas. Yo veía un video ayer de una joven que daba un ejemplo de eso mismo, de que ella de una jovencita, comenzó muy joven a desobedecer a sus padres y le pasaron muchas cosas, y que ella era de las que pensaba de que, pues, si soy joven, tengo oportunidad, Dios me va a perdonar. Tenía una idea errónea y distorsionada, hasta que tuvo un encuentro con el Señor y ella tuvo que acarrear consecuencias. Y muchos de ustedes y nosotros, así fue que nos ocurrió cuando venimos al encuentro del Señor. Él es un Padre amoroso y misericordioso, pero estamos hablando de estas cosas porque es importante de que cuando el Señor venga a buscarnos, porque Él va a regresar, estemos nosotros haciendo las cosas que tenemos que hacer para agradarle a Dios. Amén. Y que es importante estas cosas que nos está enseñando, y leímos la parábola de la oveja perdida porque ahí continúa dando ejemplos, ¿verdad? En cuanto a dice, comienza a ir, mira que no menosprecies a uno de estos pequeños. Continúa ahí usando el ejemplo, ¿verdad? En cuanto a los niños, o dando el ejemplo en cuanto a estos pequeños en sí, no pequeños que los tengan un nivel, no, al contrario, todo lo contrario. Seguimos en la línea, sígame en la línea de la inocencia, la sumisión, esa actitud humilde, ¿verdad? Como es un niño que depende totalmente igualmente nosotros, de Dios. Es el ejemplo que Él les está dando a los discípulos, ¿verdad? Lo que está aconteciendo ahí, por eso le está enseñando estas cosas, de no prestarnos a menospreciarlo. ¿Por qué? Él está ilustrando aquí la obra salvadora, Él la está comparando con esa búsqueda diligente, lo vimos ahí, lo leímos, de un pastor con sus ovejas descarriadas, ¿verdad? Ese regocijo cuando se encuentra esa ovejita, hay más gozo, dice, y leímos, ¿verdad? Que esas 99 que no se descarriaron, porque ese es el deseo de Dios, ese es el deseo de Jesús. Y esa, amados hermanos y hermanas, es la esencia de la misión de nuestro Señor en la tierra, el rescate de las almas, el rescate de nuestras almas. Amén. Y por eso está especificando y enseñando estas cosas. Bendito Dios. Ahora bien, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Y eso, ¿verdad? Lo vamos a leer. Versículos 15 al 21. Eso sí los vamos a leer.
va de la mano con el que continúa para completar este capítulo 18, donde dice los dos deudores, versículos 23 al 35. Ese se lo dejo de asignación, pero va de la mano y lo vamos a escudriñar. Amén. Pero sí vamos a leer del 15 al 22, si leemos su palabra nuevamente, dice: ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Poderoso principio, subráyalo, santo. Y dice el 16: mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya mismo vamos a explicar estas cosas. De cierto os digo, dice el 18, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Pedro una vez más: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, le dijo Pedro. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Amén. Mucho material para hablar, mucho que explicar, mucho que escudriñar. Oh, santo. Y yo fui confrontada con esta palabra una vez más, todos los días, porque todos los días pasan situaciones en nuestro entorno, en nuestro diario vivir, que tenemos que poner en práctica estos principios que está la palabra de Dios enseñándonos. Amén. Y nuestro Señor Jesús le está aquí enseñando a los discípulos la manera correcta y agradable de Dios de cómo resolver una diferencia que puede surgir, porque surgen entre la comunidad de la fe, los creyentes, los hermanos, ¿verdad? Porque el perdón es esencial para la iglesia, para todo, para Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero, Dios nos perdonó primero, y que leímos aquí que si un hermano, un creyente en la fe, te ofende o me ofende, o nosotros lo hacemos, ¿verdad? Es importante resolver esa situación, es importante que se dé el perdón, es importante que sigamos lo que aquí nos está diciendo, dejarle saber al ofensor que está equivocado, que pasó algo, ¿verdad? Y si aún así dice el ofensor, no quiere escuchar, no quiere oír, se busca testigo. 1 o 2 o hasta 3 leímos. Y que si aún así no oyere a la iglesia, a la congregación, a los miembros, ¿verdad? Esa comunidad que es la que nos reunimos, porque es esencial, porque la vida del cristiano es relacional. Y que si aún así, entonces leímos ahí, ténganlo por, a mí eso me caló tan fuerte, por gentil y publicano. Y si usted y yo entendemos lo que esto significa, esas palabras de gentil y publicano, hay que correr. Y yo escudriñé esto y, como les digo, fui confrontada y dije, wow, Señor, gracias, porque leemos esta palabra, nos las predican tanto, y nosotros como que hay cositas detallitos que bueno, la palabra es viva y eficaz, pero que la dejamos pasar por encimita. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí, por eso lo comparto. Amén. Quizás ya, ¿verdad? Usted lo había experimentado primero que yo, pero wow, tremendo. Y es que lo triste radica en que muchas veces el problema es que no queremos reconocer que hemos pecado, que hemos ofendido a un hermano, a una hermana. Lo hemos vivido. No sé si a usted le ha pasado de su parte o de parte de otras personas. O sea, yo he estado en los dos. Y realmente por eso es que en la iglesia hay tanta división,
por la falta de arrepentimiento, por ese orgullo, por esa falta de humildad. Por eso el Señor Jesús está enfatizando estas cosas, por esa lealtad, integridad y sumisión. Mire, no es casualidad que en este tiempo estemos compartiendo este tema. No es casualidad, ya yo voy entendiendo por qué el Señor me entregó este tema, me llevó primero al Nuevo Testamento. Bendito Dios, no es casualidad, porque el enemigo en esta área, no de ayer, o sea, no de hoy, esto es de siempre, se aprovecha. Él, mire, se ganó todos los premios habidos y por haber en cuanto a destruir la relación y quebrantar las relaciones fraterno-hermano. Yo llevo un buen tiempo, cuando ustedes me escuchan, especialmente en las madrugadas, presentamos mucho todas las áreas emocionales, físicas, espirituales, pero no sé si ustedes me han escuchado que yo uní a esa petición de intercesión en oración, orar por las relaciones fraterno-hermanos, porque de esto el Señor me ha venido hablando de mucho tiempo. Amén. Yo creo que todos nos ha pasado, y es tremendo porque, de nuevo, lo que se obstruye es la transformación de cada uno de nosotros, de crecer espiritualmente en todas las áreas, porque el perdón, para comenzar, está basado en el amor de Dios, que Él espera que nosotros accionemos al momento en cuando estas cosas pasan y ocurren, ¿verdad? Porque de nuevo Él es quien perdona gratuitamente a través del sacrificio de Cristo. Él saldó esa deuda espiritual y por eso requiere de nosotros ese verdadero arrepentimiento y verdadera fe que nos llama a perdonar de manera incondicional. Le está diciendo ahí a Pedro 70 veces 7, no 7 como él dijo por dar un número, porque ya mismo voy a explicar por qué Pedro usó un número y voy a no abundar mucho, pero sí voy a decir por qué. Y de nuevo, vimos este tema también en el capítulo 6, versículos 14 y 15 de Mateo, Santo, pero también primera de Juan, que lo vamos a ver en 1.9, y lo comparto solo para referencia, nos dice y nos enseña que nos limpia el perdón de toda maldad. Cuando nosotros perdonamos, estamos restaurándonos, estamos libertando a la otra persona cuando, ¿verdad?, perdonamos también al ofensor y crecemos en nuestra relación con el Señor. No hay ningún impedimento en las oraciones, venimos confiados, santo, porque de nuevo es un mandato porque Dios sabe que eso nos va a eliminar, número uno, la amargura, santo, promoviendo en nosotros sanidad en todas las áreas, no solo la relación de fraterno hermano, sino emocional, espiritual, física, porque físicamente si hay cositas que no hemos nosotros soltado, tanto perdonar como dar, mire, nos va a afectar, porque el perdón refleja el carácter de Dios, nos hace libre, punto, y que como iglesia, ¿verdad? Y leímos, nos está enseñando que aún así, si alguien no quiere arrepentirse, o nosotros mismos, ¿verdad?, en esa ofensa contra el hermano, se tiene que invocar a disciplina. Ese es el orden, nos guste o no nos guste. Mire, yo hablaba de estas cosas y no sé, y mire, a veces las personas piensan que solamente, son los miembros. Esto aplica a los pastores, esto aplica a todo ministerio, a todo servicio, liderato, como usted les quiera llamar. Esto no es solamente para las ovejitas que están no, esto aplica a mí primero, ¿verdad? Santo, ¿por qué? Porque de nuevo hay cosas que, mire, hay que reconocer y que aún así nos está enseñando la palabra. No es que ya si esa persona ni siquiera con los testigos de la iglesia quiere reconocer estas cosas, nosotros hemos experimentado, hemos visto, hemos estado, hemos entendido, hemos comprendido. Y no se trata de odiarse. Yo veo muchos posts por ahí o muchos videos o muchas reflexiones en donde dice, si te fuiste de la iglesia, pero tu familia, esta es una, o sea, ¿por qué? Y yo estudiando esta palabra voy comprendiendo mucho más la importancia del por qué. Esto va más allá. Esto va más allá de que simplemente me fui. Y mire, sí, Dios nos mueve, por eso hay un orden, pero tenemos que someternos. No es fácil. Hoy día hay tanta
tantas cosas que nos desenfocan a concentrarnos, porque dentro, o sea, no esperemos una iglesia perfecta, no es fácil, y más cuando hay un llamado que usted está bien ferviente, apasionado, así como Pedro, por darles un ejemplo, y pues hay que reconocer, amados hermanos. Ahora, odiar ya porque se fueron o fuimos, porque no, odiar eso no podemos permitir. No podemos permitir que eso baje el corazón porque ha cenido y es peor, ¿verdad? No, pero cuando ya esa persona no quiere someterse a disciplina, no quiere poner de su parte, ¿verdad? Es importante que entendamos que la palabra nos está diciendo, en otras palabras, comulguen, ¿verdad? Como dicen por ahí otros cristianos, para darles un ejemplo de que entienda la naturaleza de la seriedad de este asunto, ¿verdad? Que ya no forma parte, punto, de ese grupo cercano. A veces decimos, pero ¿por qué? Porque en ese entorno ya cumplimos, ¿verdad? Con un tiempo, no pudimos darles a ellos lo que ese entorno, esa congregación necesitaba, esos creyentes. ¿Por qué digo estas cosas? Porque la Biblia nos está enseñando que entonces se necesitaba y se necesita más evangelización. Hay que reconocer que esas personas, o si hemos estado ahí en un momento dado, necesitamos entonces conocer más de Dios. Pero si no queremos ponerle nuestra parte, pues las personas tienen que seguir adelante. El pastor no se puede detener si esa ovejita descarriada, ¿verdad? Que ya leímos ahí, que es importante, que alegría cuando regresa, pero si esa ovejita no quiere nada con Dios, ¿qué puede hacer el pastor? ¿Qué puedes hacer usted y yo? Nada, porque hay que querer. Santo, y el Señor Jesús estas cosas estaba dando, no solo Él las estaba enseñando, Él daba ejemplo, porque la manera en que Él trataba a los pecadores, como ya leímos anteriormente y Mateo ¿verdad? Hemos aprendido en otros capítulos, nos enseña, hay que limpiarse, sacudirse el polvo de los pies y seguir de donde no quieren nada con el Señor. Por eso esa conducta obstinada, que es difícil que haya confraternización en el cuerpo de Cristo, y que si nosotros no reconocemos personalmente estas cosas, estamos mal. Nos estamos privando de crecer en nuestra relación con Dios. Amén. Es a lo que 1 Corintios 6, 1, 11 se refiere, y lo comparto como referencia, a que apliquemos, a que los tengamos, y como leímos aquí, como gentiles, que son no judíos, o como publicanos, que son los recaudadores de impuestos. Imagínense, o sea, el Señor Jesús era bien específico en el trato a los demás. Él no tenía excepción de personas. Sin embargo, vimos a medida, ¿verdad? Y lo vimos la semana pasada, que ya iba entrando su predicación a otro nivel, a otra comunidad, ¿verdad? Porque Él vino a los suyos, pero los suyos no los recibieron. Entonces pasó a los así, con propósito. Y Él fue entendiendo a donde Dios su Padre, nuestro Padre celestial, que era Él mismo, pero estaba en naturaleza humana, lo estaba llevando. Amén. Santo Dios. Ahora bien, de los versículos 23 al 35, y porque va de la mano, y voy a abundar un poquito más en esa pregunta de Pedro en cuanto a cuántas veces, ¿verdad?, debo perdonar. Y como les dije, no voy a leer esos versículos de 23 a 35, pero los vamos a escudriñar, y de nuevo van de la mano. Tras esa pregunta de Pedro de cuántas veces debía perdonar a un hermano, ¿verdad?, que en esa ofensa, y él le dice al Señor Jesús 7 veces. Mire, lo que pasa es, de nuevo, el Señor Jesús le respondió, no 7 veces, le dice Pedro, 70 veces 7, o sea, en otras palabras, siempre, infinitamente. Esto es un simbolismo, porque sí, el resultado de 70 veces 7 da 490, y si estudiamos más a profundidad lo que esto significa en términos de numerología y en el hebreo, en la palabra hebreo, para que tengan una idea, significa tamín, ¿verdad? Ese número es perfecto, es completo, o sea, tiene un valor, lo que se conoce como gemátrico, que es un método numérico judío. Para que tengan idea, no me quiero meter mucho ahí, no soy la expertise, pero para que tengan una idea a nivel espiritual, que el perdón, en otras palabras, es necesario, ¿verdad? Y que Pedro
dice 7, por superar lo que en ese entonces las normas establecidas, que eran 3, o sea, las normas religiosas, la ley judía decía que 3 veces perdonar, ¿verdad? Pero por eso Pedro dio un número por encima. Sin embargo, el Señor Jesús, ¿verdad? Le dice, no, 70 veces 7. Pedro pudo haber dicho 4, 5, pero, ¿verdad? El 7 también tiene, de nuevo, no voy a entrar en profundidad, un simbolismo, pero que él, por superar ese número 3 de esas normas establecidas religiosas que dictaban en ese entonces, por eso él dijo eso. Y eso lo va a encontrar más en la palabra, le voy a dar como ejemplo en Amos. Capítulo 1, versículos 3 al 13, puedes leer más acerca de eso. Así que, y que pues vemos que nuestro Señor Jesús lo corrige, lo corrige y le dice 70 veces 7. Y esto, amados hermanos y hermanas, también contrasta, y se lo voy a compartir para aquellos que les gusta, ¿verdad? El estudio más a profundidad y referencia, que por eso es que siempre doy referencia, lo puedes contrastar con Génesis 4:24, cuando Lamec promete una venganza arrogante. Esto deja ver la escalada del pecado que había en ese tiempo, la violencia que había en esos días la humanidad. De hecho, Lamec es descendiente de Caín. Pero que esta parábola de los 2 deudores con relación al siervo que no perdonó, ¿verdad? Nos va a enseñar, y usted lo va a leer, se lo dejo de asignación, nos deja ver claramente el verdadero arrepentimiento que debe ser siempre, ¿verdad? Con un genuino, verdadero, no de afuerita, una conducta de nuevo que no sea, oh sí, perdoné, pero de apariencia, tú sabes, de afuerita. No, porque a la larga somos nosotros los que nos vamos a ver afectados, ¿verdad? De nuevo, como leímos en el versículo 33, que si es cómo es posible, ¿verdad? Porque ahí dice el versículo, perdón, no lo leímos, pero lo voy a leer ese, dice, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces nos está diciendo, ¿verdad? La palabra, el Señor Jesús enseñando, o sea, Dios, si nos ha perdonado a nosotros, ¿cómo es posible que nosotros nos neguemos a perdonar? Claro. Hay personas que aún nosotros perdonándolos continúan con la ofensa, continúan con su, ¿verdad? Y desafortunadamente usted y yo tenemos que tomar decisiones. Y aquí me voy a detener un poquito porque estas cosas hemos vivido. Porque perdonar no significa que la otra, que esperemos, o sea, si sea la posición que estemos, pongo este ejemplo, ¿verdad? Supongamos que yo lo ofendí a usted, ¿verdad? Y entonces yo pretendo, que usted va a olvidar la ofensa automáticamente porque usted me perdonó. Eso no es así, y Dios sabe, y Dios conoce, y estas cosas Jesús las sabía, por eso las está enseñando. Las está enseñando porque hay daño que ocurre. Se quebranta la confianza automáticamente. Estas cosas las hemos vivido. Yo desafortunadamente, podemos hablar tantos testimonios de un lado y de otro, y lamentablemente pues hemos visto lo que Dios ha hecho y pues, ¿verdad? Ya ocurrió. Pero no significa que esa confianza de esa persona se va a restaurar. No sé si usted, cuando en la niñez, especialmente, que vemos mucho esas situaciones donde teníamos amigas o amigos y por alguna situación se quebrantó la amistad, pues imagínese a sí mismo, ¿verdad? Es difícil confiar, ¿no? De nuevo, no es que vamos a odiar, no es que vamos ya, pero lamentablemente, nos guste o no escucharlo, la memoria de borrar lo que ocurrió es bien difícil. Hay consecuencias. Por eso la palabra nos enseña estas cosas, para que decidamos simplemente a no ofender, a no caer en pecado, ¿verdad? ¿Está alguien entendiendo por aquí? Yo sé que sí. Mejor dicho, ¿verdad? Hay que hacer lo que se tiene que hacer, y muchas veces nos tenemos que alejar de personas con conductas. Puede que no nos los haya hecho directo a usted y a mí, pero no nos podemos hacer de oídos
sordos o de ojos ciegos si vemos y escuchamos de cosas que pasan, que son injustas, que no nos competen a nosotros y que como líderes o ¿verdad? Creyentes, como hijos de Dios, servidores que somos, pues caer ahí también, porque entonces vamos a ser partícipes de lo que un ofensor hace. No estamos hablando de perfección, porque de nuevo, por algo la palabra dice, el que diga que esté firme, cuidado de no caer. Pero a usted y a mí nos compete cuidar nuestra salvación, nos compete cuidar nuestra relación con Dios, nos compete tener cuidado, ¿verdad? Especialmente cada uno aprendemos diferente y nuestra madurez espiritual somos obreros en proceso de construcción, no me voy a cansar de decirlo. Mientras tengamos vida, aquí no vamos a alcanzar la transformación completa, aquí no es, pero hay que cuidarla, los tesoros que tenemos que estar haciendo en el cielo, ¿verdad? Oh, santo. Y yo, por ejemplo, en mi caso, usted no tiene que seguir mi consejo, pero lo digo por mi persona, yo mejor me alejo cuando veo estas cosas en una persona que no está entendiendo, que no procesa, que no le gusta eliminar las consecuencias, que el orgullo va por encima, que la arrogancia, que piensa que porque Dios le ha entregado, nos ha entregado, pues tenemos que tener cuidado de no caer en estas cosas, ¿verdad? Va por ahí llevándose el mundo enredado. Hay que tener cuidado porque Dios quita. Dios nos dice, es un aprendizaje, nos muestra también de cómo no debemos ser, así es, nos hace mantener nuestra confianza solo en Cristo Jesús, el perfecto, el varón perfecto, bendito Dios, así es, gracias por compartir y aportar, amada. Así que eliminar consecuencias de nuestra parte, ¿verdad? No, pero no elimina las consecuencias espirituales, de nuevo, ya se quebrantó una confianza, retumba, lo leímos ahí en unos versículos, lo que aquí retumba en la tierra, retumba en el cielo y viceversa. O sea, tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo, mire, no buscar venganza, entregarle la justicia a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque una cosa es liberar de amargura, pero otra cosa es permitir un maltrato continuo. Ahí va a centrarme. Hay personas que maltratan continuamente. Yo, por ejemplo, llega un momento, yo soy el que me conoce, el que me ha conocido, y por ahí está la hermana Yasmin con propósito, ¿verdad? y yo, el que me conoce, siempre desde pequeña, hasta la escuela, la universidad, me distinguía por crear un ambiente positivo, optimista, independientemente de la situación, independientemente de lo que yo había estado viviendo con mi familia, tantas cosas, tantos testimonios. Pero que llega un momento que yo digo, siempre me distinguía porque, soy como digamos, fuerte en cuanto hay cosas que no, ¿verdad? Como dice el americano, stick and stones, don't break your balls. Eso es lo que dice el americano, ¿verdad? Que hay ciertas cosas que no me van a romper los huesos, en otras palabras. Y pues llega un momento, porque hay personas que son fuertes y quienes no, pero llega un momento, no sé si a usted le ha pasado, y lo digo por mi persona, que uno dice, se acabó porque es que no está, en qué me construye, en qué me está ayudando a cumplir mi misión, la que es única, porque cada uno tiene una misión, a ser parte de estas cosas, o de un grupo de personas, o de personas que están empeñadas en por ahí a continuar a dañar, a destruir, hasta lo que tú y yo hacemos. Entonces, no, una cosa es exaltar el amor en poder y autoridad, pero otra es destruir. Y yo mejor me alejo. Si usted no tiene que seguir mi consejo, pero yo lo hablo por mi experiencia propia, y yo he visto, según la medida que Dios nos ha entregado a cada uno, en mi medida, a mí me ha funcionado. Entonces, esa es la medida que Dios me ha entregado. Que por algo Romanos 12.3 dice y nos enseña, Romanos 12.3, solo no lo voy a leer, pero lo comparto para referencia a los que están anotando, que siempre le invito a que anoten, que Romanos 12.3 dice y nos enseña que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos, que no debemos tener, o sea, hay que tener un equilibrio, claro, hay que mirar esa parte también. No es que nos sintamos, yo voy por encima de esa persona que está en un proceso, no edifican, como dice nuestra hermana, pero también yo tengo que ver que yo no caiga así, o que no caiga en señalar a esa persona y solamente mejor entonces me alejo, ni una cosa ni otra. En muchas ocasiones muchos no entienden y piensan que es que uno o les ha hecho algo o ellos nos han hecho algo, ¿no? Pero entonces usted empieza a ver
que empieza a salir lo que había ahí. Usted dice, ahora entiendo por qué Dios me inquietó a no caminar por ahí. Ahora entiendo por qué Dios me inquietó a hacer esto. Me sacó de ahí o no me permitió. Ahora entiendo por qué, a pesar de que siento un amor por ese hermano o hermana, hay algo que no me permite una cercanía o porque es que hay un propósito. Dios conoce mejor, amado hermana que me estás escuchando. Dios conoce mejor. Estas cosas hablaba con mis hijos adultos hoy. Amén. Bendito Dios. Y tampoco que tengamos un concepto bajo de que, ok, Dios no me, tú sabes, no, equilibrado. Bendito Dios. Y estas cosas la Biblia no las está enseñando y Jesús las enseñó porque Él sabía la importancia que tiene ese ambiente sano, especialmente, y vuelvo aquí, ¿verdad? Este tema correlativo, Él está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ese ambiente sano que tiene que existir, ese amor, ese apoyo, esa aceptación que se necesita encontrar y que necesita tener la iglesia para crecer, y que por eso nos vamos del lugar o se van, porque es que ahí no es, o sea, no corresponde. Así que tomemos estemos en la posición que sea, seamos nosotros o sea el lugar. Mire, hay que entonces crecer, hay que buscar y pedirle al Santo Espíritu de Dios que nos ayude a tener o estar en un lugar que haya comunión y que el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque necesita ese es como un terreno fértil que necesita esa semillita que sembramos para que florezca, para que dé fruto. Así es el cuerpo de Cristo, para que haya las vitaminas, fertilizantes, lo que sea necesario para que el cuerpo de Cristo pueda alcanzar la meta que Dios tiene para cada uno, que de esto habla, ¿verdad? El apóstol Pablo, usando el ejemplo del cuerpo de Cristo, dice, uno debe dejarse de gente que murmura y hace cosas no agradables. Mire, bendito Dios. Y ahí, amada, Dios, como le digo, en mi caso, en mis testimonios, yo siempre me distinga, como digo, no excepción de personas, pero llega un momento en que Dios conoce hasta dónde damos. Dios sabe que llegan momentos en que es injusto, entonces vamos aprendiendo y madurando. Es que ya entiendo, no depende de mí, es Dios el que lo va a hacer. Yo no puedo ser la heroína de esa persona, de mira, yo te voy a ayudar a cambiar, a que no seas así. No nos toca, es el Espíritu Santo. Nosotros podemos depositar la semilla, pero hay que seguir adelante. La mies es mucha. Hay mucha mies, hay que seguir adelante. Dios lo va a hacer, Dios se va a encargar con esa persona. No nos sientamos mal, no te sientas mal, porque muchas de estas personas se distinguen porque usted ve la alegría que les da cuando piensa, ay, soy victoriosa o victorioso, porque fulano tomó una decisión, ella es la que está mal, usted es el que está mal. Mire, no, porque estas cosas hemos vivido. Y el Espíritu Santo las revela, nos las revela. Amén, en intimidad, no hay que hablar con nadie. Y como dice esta amada, muchas veces es mejor, mire, casi a Jesús se apartaba. Él tenía un círculo íntimo, él eligió a los 12, pero vimos la semana pasada que solo 3 fueron testigos de algo tan sobrenatural como fue esa transformación divina. Porque no estaban en la línea, no estaban conectados. Usted y yo podemos conocer mucha gente, pero con las manos podemos usted y yo contar. ¿Verdad que sí? Señor Jesús, si Él lo hacía, de nuevo, la meta es que podamos alcanzar a Dios cada uno. Y el enemigo está área, mira, ataca tanto, hasta ataca poniéndonos pensamientos como que bonitos, como, no, es que tienes que estar ahí, porque esas personas, ay Dios mío, tenemos que tener un discernimiento y una fe fortalecida, porque el enemigo pone unas palabras tan dulces, tan agradables, tan bonitas, lo pone todo como tan, y eso es destrucción, es mentira. Él es el padre de la mentira. Él solo quiere, mire, destruirnos a usted y a mí, que nuestra relación con Dios sea quebrantada, que nuestra relación, mire, con los demás, como debe ser, sea distorsionado. Usted y yo nos corresponde hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si Él nos ha llamado a hacer personas que nos tengamos que, mire, tenemos que apartarnos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que se cumplan esos propósitos de Dios en nuestras vidas y en las vidas, santo, y que de nuevo como pastores, líderes y consejeros, como guías, servidores, vemos esto mucho, demasiado diría yo, demasiado, es algo que, mire, yo oro mucho y le pido, a veces digo, Señor, ¿será que no estamos priorizando como iglesia estas cosas? Y leyendo esta palabra el Señor me contestó, Dios, exactamente, no se está priorizando.
los verdaderos propósitos. Hay una agenda personal. Mientras eso siga ocurriendo, no vamos para ningún lado. El enemigo sigue haciendo fiesta. Santo Dios. Y muchos, mire, piden estas cosas. Piden, pastores, quiero que me enseñen, quiero aprender, quiero saber, piden a Dios sabiduría, quiero discernimiento. Y nosotros, usted y yo, nos movemos, mira, bajo la necesidad que hay, ¿verdad? Y hasta a través de estos medios. Y vemos como las personas no pueden tener un encuentro, no valoran lo que usted y yo hacemos, porque no es que nos den crédito, no, aquí se trata de Jesús y Jesús, punto. Y si Él no está en el asunto, y si Él no estuviera, amados hermanos, no estuviéramos ni aquí, porque esta es su voluntad. Pero hay personas que no aprovechan y se le estás entregando, le están dando por gracia, por eso dice, mira, no le entregues las perlas a los puercos porque nos pueden valorar, ¿verdad? Pero la obra no se va a detener, amén. Hay que seguir porque hay que querer. El Señor Jesús decía, esto es el que tiene oídos que oiga, el que tiene ojos que vea, el que quiera recibir al libre albedrío. Después de Jesús, mira, libre albedrío, esto es, Él no obliga a nadie, Él no rechaza a nadie. Él es un caballero, toca la puerta, ¿verdad? Y quiere cenar contigo y conmigo, pero pues si no le abrimos la puerta en todas las áreas, y el que tenga oídos, que oiga. Amén. Porque la palabra nos lo enseña. Y de nuevo se dejan de llevar por el enemigo, por el ruido, se desenfocan porque piensan que solamente en ciertos lugares. No se desconecte de esos hombres y mujeres de Dios que nos pone Dios, porque lo digo porque yo tengo guías en mi camino, líderes que me guían, no todo el mundo, y muchos se enojan porque quieren la fulana que pertenezca aquí y allá. Yo cuido mucho esa área, cuido mucho y veo cómo Dios me cuida y pone. Igualmente usted, yo miro en los años que llevan, yo voy viendo y digo, wow, Señor, te son fiel a ti primero, pero puedo ver la fidelidad como hermano, el amor fraternal. Y la hermana Yasmin está por ahí, podamos dar fe de eso, y muchos otros de ustedes que quizás no estén aquí ahora, pero lo vemos por esa constancia. Y aún así cuando viene la prueba, y es que se ve más, y yo le doy gracias a Dios porque toda la verdad sale a la luz. Bendito Dios, y ese es el título del libro que estamos trabajando. Ya viene por ahí. Toda la verdad sale a la luz. Santo, y damos toda la gloria al Señor. Aleluya, bendito Dios. Así que continuar constantes en lo que Dios, ¿verdad?, nos pone en el camino para crecer. Bendito Dios, especialmente espiritualmente, santo. Y es que simplemente la vida del cristiano, de nuevo, y dijimos, es relacional. De hecho, si vamos a Efesios, y acompáñenme, me voy a ir a Efesios un momentito, en el capítulo 4, versículos 15-16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Palabra de Dios. Y mira, estas cosas damos por gracia porque podemos hablarlas porque las hemos vivido. La hemos vivido, y saludos por ella, Pastora Hernana. Dios te bendiga, hermosa. Gracias por estar conectada con Dios primero y nosotros tus hermanos en la fe. Y compartí esto de Efesios 4, 15, 16 para sustentar lo que estamos hablando. En otras palabras, ser esos pacificadores, que donde haya conflicto llegue la paz. O sea, de nuevo, si no va a haber y usted ve que hay un mover que tira para un lado, mejor usted y yo nos alejamos. Eso es buscar la paz también, eso es ser pacificadores, buscar la manera de encontrar la solución agradable ante los ojos de Dios, hacer su voluntad, y que de nuevo, donde no prevalece ese ambiente y donde hay ambientes de ofensa, es mejor limpiarnos los pies, el polvo de los pies y seguir. Amén. Y yo no sé quién más necesitaba escuchar esta palabra de confirmación de parte de Dios. Y recuerden, estamos siguiendo, ¿verdad?, el orden que llevamos de fluir con el Espíritu Santo de Dios mientras estamos estudiando este Evangelio de Mateo y se los compartimos. Amén. Y así mismo amamos la palabra de Dios. Mire, yo le digo, yo me gozo, yo sé que muchos de los que están aquí de igual manera, es algo precioso. Mira, no tiene sustitución. No hay libro que tenga sustitución. De hecho, el libro que estamos trabajando, y por eso nos hemos tardado tanto, va de la mano.
va de la mano, más que todo es una enseñanza, porque pues a modo de testimonio sí, pero no que las personas cuando lo lean se enfoquen en el testimonio, sino que se enfoquen en la enseñanza a la luz de la palabra. Amén. Bendito Dios. Y así que pronto, primero Dios. Y que como dice ahí el versículo 35, que no lo leímos porque se lo dejé de asignación, pero ese sí lo voy a leer, culmina diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, nos está advirtiéndonos algo poderoso, santo. Y ahora, ya para entrar al capítulo 19, porque lo vamos a dejar hoy hasta el 20 y tenemos que avanzar, el tiempo avanza, bendito Dios, y por eso comenzamos a las 6, porque sabemos que hay mucho material, pero de nuevo vamos a culminar hoy hasta el 20. Nos está diciendo, ahí comenzando el capítulo 19, ay santo, que de hecho lo vimos también en Mateo 6, 14, 15, lo comparto de nuevo como referencia. De nuevo, va de la mano con eso que acabamos de leer, santo, y que, no, de nuevo, hay que aclarar el pecado oculto, etc. Este capítulo 19 tiene los primeros versículos que vamos a leer del 1 al 12, que vamos a hablar con relación, enseña Jesús sobre el divorcio, pero lo vamos a ver en esta ocasión porque ya lo vimos anteriormente, que en esta ocasión los fariseos vinieron otra vez con aquel de tentar a Jesús. O sea, aquí ya este tema es con un propósito malicioso, va más allá de lo que realmente la enseñanza de Jesús con relación al divorcio y lo que establece la ley, él aquí enfatiza. Y lo vamos a leer, pero de nuevo, de un lado u otro, entendamos que lo que acabo de leer, ¿verdad? Y terminamos ahí ya formalmente ese capítulo 18, todo pecado oculto endurece nuestro corazón, se afecta a nuestra salud, amén, la falta de perdón, etc. De nuevo, Jesús enseña sobre el divorcio. De hecho, no lo voy a leer porque de nuevo el tiempo corre. Ese lo iba a leer, pero no, se lo dejo de asignación, pero lo vamos a escudriñar. Sobre este tema, aquí cuando usted lo lee se va a dar cuenta primeramente que ya ese versículo 1 dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, lo que estaba enseñando, ¿verdad? Se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado de Jordán, y le siguieron grandes multitudes y les sanó allí. Esto lo que está diciendo no es que ya él estaba en área de Jerusalén. Él ya estaba transicionando al lugar donde, vamos a verlo más adelante, él es asesinado. Lo vamos a leer en el capítulo 25, en la tercera parte de este evangelio y última, ¿verdad? Él se estaba acercando a esa ciudad con propósitos divinos, pero aquí, empezando este capítulo 19, cuando usted lo lea, porque se lo dejo a asignación, vamos a ver que ahí le siguieron muchas multitudes en esa área y que él los sanó allí, dice el versículo 2, ¿verdad? Y que bajo este tema, de nuevo, usted se va a dar cuenta, y ahí el versículo 3 lo dice, los fariseos, ¿verdad? Santo, llegaron de nuevo a tentar al Señor con este tema del divorcio, que ya hemos de nuevo visto anteriormente, y que entiende y recibe quien lo desea. De hecho, cuando usted termine de leer este capítulo, perdón, especialmente el tema que le enseña sobre el divorcio, así él termina. El versículo 12 dice, a lo último dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y va a entender por qué yo le estoy diciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque el que está abierto, como en ese tiempo, a entender y a recibir, va a comprender la intención de estos fariseos, líderes religiosos, que estaban tratando de poner a prueba una vez más a Jesús de manera negativa, para tentarlo con este tema tan controversial, porque tanto que de ese tema, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, tanto que podemos hablar, tanto que nos enseña, pero ellos lo estaban tentando para ver si los sentimientos y los juicios de Jesús por ahí caían, como quien dice, mire,
tremendo. Mira lo que dice ahí, el 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Santo Dios. Recordemos que ya el Señor Jesús, vimos con Mateo, ya nos narró cómo él trataba a la mujer. Esa relación, ¿verdad? Él no la tenía por debajo, ¿no? Santo. Pero que aquí esta tentación que le está haciendo los fariseos ahí en el versículo 3, a mí me recordó cuando leímos en Mateo 4 ese capítulo que Jesús fue tentado por el diablo. Así mismo, mientras yo leía esto, dije, Dios mío, esto es el diablo mismo tentándolo a Jesús ahí, ellos dejándose usar, y así mismo muchas personas, ¿verdad? Y no podemos decir que usted y yo no hemos caído, porque estas cosas también hemos vivido, pero bendito Dios que tiene misericordia de nosotros y que Él me perdona multitud de errores y de, ¿verdad? Errores y horrores, santo Dios. Y bajo este tema yo tengo permiso de hablar. ¿Por qué? Porque los que me conocen, parte de mi testimonio y de mi esposo, ¿verdad? Podemos hablar del tema del divorcio, al cual hemos sido, ustedes no saben, inclusive cuando a mí me tocó, antes de conocer a mi esposo, ¿verdad? Divorciarme allá en Puerto Rico, fui juzgada tan grandemente, claro, muchos sí sabían que era justificado, como la palabra de hecho enseña, porque uno no puede divorciarse así porque sí, porque tú sabes, sin un motivo, o como la palabra enseña, y voy a hablar un poquito más de eso. Y había motivos, o sea que en ese entonces, no de mi parte, pero en ese entonces, ¿verdad? Pese a los años que yo soporté y pensé y luché porque sobreviviera ese matrimonio, no se pudo, y hablo de nuevo de este tema porque tenemos permiso de hablar en la manera que el Señor me permite, porque cuido mucho esta parte también, ¿verdad? Y no voy a entrar en detalle, pero hemos vivido a ambos lados, hemos estado en esa parte en donde la Biblia nos enseña con propósitos, que a la luz de la palabra, y lo va a leer como el Señor Jesús lo enseña, ¿verdad? Y muchos nos quieren entender, y de nuevo que como yo pensaba, yo soy firme, a mí esto nunca me va a pasar, al igual que a mí nunca no voy a estar en esa posición. De hecho, yo era una de las personas que, en base a lo que viví también en mi hogar, que aunque no hubo un divorcio entre mi madre y mi padre, pero una separación, yo tenía un dolor muy grande, y que por eso, ¿verdad? Me costó a mí tomar la decisión de decir y ir a un abogado y decir, esto es así. Por eso ellos me dijeron, tienes esta alternativa de ruptura, ruptura irreparable, para no poner el tema de adulterio, porque todavía aún estando yo ahí, yo no quería que, ¿verdad? Que la otra parte pues tuviera que pasar por la vergüenza, ¿verdad? Decía yo, de que, aunque todo el mundo sabía, los que nos conocían, pero pues era la realidad. Entonces habían hasta hijos, o sea, yo estaba embarazada y la otra parte al mismo tiempo estuvo, y yo no sabía que estaba embarazada, y estaba embarazada. Y aún así yo tuve que tomar la fuerte decisión de decir, yo continúo hacia adelante, y con ellos, si Dios no me va a desamparar. No fue fácil, estamos diciendo, hay consecuencias de nuevo, y bueno, ya eso es otro testimonio, ¿verdad? Pero Dios no nos desampara. Por eso es bien importante el obedecer lo que la Biblia dice, de tener cuidado de no estar con una persona que es un yugo desigual. Por eso yo permanecí mucho tiempo, ¿verdad? Sola. No quiere decir que no compartí con otras personas, no fue así, porque pues muchos pretenden que aún conociendo al Señor, no. Sin embargo, cuidé la parte de tomar la decisión de casamiento, porque yo, aunque la persona que llegara a mi vida con Villas y Castillas sea cristiana o no, yo pedía mucho a Dios. Y de hecho el testimonio de mi esposo es oraciones contestadas, y por eso yo sabía, los que han escuchado mi testimonio en cuanto a mi esposo, es como los conocimos, amigos por muchos años, desde 2007, y luego entonces en 2010 es que Dios a los dos nos habla, de manera, él donde estaba y yo donde estaba. Yo tuve la experiencia con una pastora que fue la que me confirmó, y yo siempre decía, que no, y bueno, así es que ora Dios. Entonces, este es un tema que, de nuevo, solo el que entiende, pero hay muchos
que digamos caen en legalismo y nos van a señalar, nos van a decir, si la Biblia dice que el que debe pastorear o debe ministrar o debe liderar debe ser una persona, y es cierto, eso no está mal la persona, pero Dios nos enseña y a través de Jesús que Él escoge al que Él quiere como Él quiere, para avergonzar ¿a qué? A aquellos que, ¿cómo yo le explico a alguien que yo no escogí? Yo sí, siempre, usted y yo sabemos que hay algo que siempre dice, vemos que Dios está ahí, así como hizo con Pablo, así como hizo con los, había algo y usted dice, si yo no pedí que a mí me llamara, Dios ni me escogiera, yo no, mire, yo le voy yo soy honesta, yo siempre dije, en mi hogar, en mi casa, mi hermana, que fue la que dio el primer paso de fe, que de hecho carga llamado, Dios la ha escogido, porque es así, mire, ahora es que Dios lo está, y nosotros inclusive como pastores con una, porque tanto mi esposo y yo tenemos la potestad del Estado para ordenar pastores, nosotros podemos hacerlo, pero Dios no le permitió ni siquiera que a mi hermana, porque le ofrecíamos, ¿sabes qué? Nosotros podemos ordenar, no, porque Dios hace las cosas como Él quiere, porque Él es el que llama, Él escoge y Él hace lo que Él quiere, no porque muchas personas dicen, no, ¿por qué no lo hace fulano? Porque independientemente, porque muchas veces yo me pregunté, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Será que nosotros no somos dignos? ¿O por qué lo veía como nos rechazan? Yo aprendí, el Señor me enseñó y nos enseñó tanto a mi esposo como a mí, que no es así. Yo no sé si usted está, mira, yo no sé quién necesitaba esta palabra de confirmación en este día. Yo no sé dónde Dios, tanto a ti como a los tuyos, te está preparando. Y mire, yo creo que me quedan 5% en mi teléfono. Yo parece que no voy a poder completar esta enseñanza hoy. Voy a continuar, parece ser, porque es la voluntad de Dios, porque me quedan 5% de carga en mi teléfono. Ay, santo, y no tengo para poder... bueno, creo que sí, para Dios no hay nada imposible. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. No tengo. Así que me voy a quedar, así que no quiero dejarlo como en tintero. Vamos a ver hasta dónde lo llevo bajo este tema. Y parece que, mire, yo siento un fuego aquí, yo no sé, Dios mío, Dios, tuya es la gloria y la honra. Pero de nuevo, que la Biblia nos enseña que hay un propósito a la luz de la palabra, que muchos no quieren entender y que piensan que pues porque ellos están firmes y ellos no lo han experimentado, no les va a ocurrir, o no puede, y Dios no les ha dicho, ve por ahí a juzgar a fulano y fulano. No, 1 Corintios 10:12 nos dice que, y vamos a llegar ahí, nos advierte a tener cuidado con el exceso de seguridad y confianza, y yo fui confrontada con eso. La soberbia, santo, aún cuando yo pensaba que estaba en un tiempo de que tuve una revelación poderosa y yo dije, no, yo me creía humilde, yo pensaba, no, Dios, yo te amo, yo a ti te... a mí el Señor me dijo, no, Señor, y cómo me tiró para aprender, porque incluso los más fuertes, claro que pueden caer. Si se descuidan y si descuidamos la fe y si solo confiamos en nuestra fortaleza, y yo lo viví, podemos hablar de estas cosas. Así que, mire, de nuevo, el divorcio es malo. El Señor no está diciendo el divorcio es bueno. Y más si se hace sin motivo. El versículo 6 dice, y saliendo cerca de la verdad, halló, permíteme, me moví aquí. Versículo 6, capítulo 19 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, le dijeron. Y mire, yo lo voy a dejar ahí porque me voy a quedar sin carga. Yo voy a continuar con este tema y lo vamos a reforzar porque parece ser, porque el Espíritu Santo Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, que de este tema Él quiere que hablemos y profundicemos más. Porque mire, yo me había propuesto, ¿verdad?, bajo la guianza del Señor, pero como el Espíritu Santo sabe la necesidad que hay, no sé, a lo mejor usted de los que estamos aquí no necesita, pero puede ser que esto va a llegar donde hay hambre y sed de Él, y no estamos diciendo que usted no la tiene, sino es que quiere que me prepare más en este tema. Así que la semana que viene vamos a continuar todavía en la segunda parte del bosquejo. Ayúdame a orar porque me voy a quedar sin carga y no quiero dejar de compartir el video porque se puede eliminar. Amantísimo Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias. Simplemente gracias. A ti toda la gloria y la honra. Haz lo que tengas que hacer. Te presento a cada hermano y hermana que está aquí tanto en vivo y los que van a entrar una vez grabados, Señor.
Gracias al nivel donde nos llevas. Seguimos, Señor, adelante en tus propósitos divinos. Amén y amén. Les bendigo. En nombre de Jesús nos estaremos viendo más adelante y seguimos preparándonos en la palabra del Señor para continuar hablando de estas cosas. Así que mucha asignación y les veo Dios primero la semana que viene. Abrazo muy grande. Dios les bendiga.